Esta Bienal queríamos hacer un eje temático. En base a ese eje temático, territorio e identidad, salía la cuestión de la nación, principalmente. Lo que en un principio podía parecer bastante claro para todas, o eso al menos creíamos algunas, en donde las bases del anarquismo se componen principalmente por el internacionalismo. A la hora de generar el debate, esto pareció no estar tan claro, en tanto que también estamos viviendo un presente muy convulso y el concepto como tal de nación tiene como distintas acepciones y no todas coincidimos en él. De ahí que fue un poco la necesidad de encajar la idea de qué nos podría parecer en nación en compañía, ¿no?, de un debate conjuntamente con todas las que podáis estar participando. Entonces hemos querido contar con nuestro queridísimo compañero conocido como Paco Salamanca, aunque realmente lo conocemos como Paco Hortaleza, las cosas como son, yo lo conozco así. Decir que cuando le invitamos al principio, porque evidentemente, y esto lo sé a ciencia cierta, a él le hubiera gustado hablar de otras cosas mucho más interesantes que lo que tiene que ver con el origen-nación, le pudimos medio convencer cuando el título de la charla que se propuso iba a ser Estado y Nación y otras mierdas del montón, pero finalmente no sé... No llegamos a ponerlo por estas discrepancias internas que había en la asamblea y parecía que el título ya sugería posicionarnos en un lugar muy concreto. Así que agradezco muchísimo que Paco se ofrezca, no, realmente lo tuvimos que insistir mucho, pero sí se preste a podernos dar unas pinceladas para intentar generar entre todas un poco un debate, y evidentemente las cosas no van a quedar claras en una simple charla y en un momento de tan corto espacio-tiempo, pero bueno, por lo menos sí dar, ¿no?, posibilidad a que se empiece a pensar en ello. Paco, gracias. A ti. Vale, bueno, pues muy buenas tardes. Efectivamente, yo tengo una edad que hace que el título que me propusieron inicialmente me gustara más por aquello del punk de mi juventud, pero nos tenemos que conformar con un título mucho más acorde con el aburrimiento de lo que nos toca hablar ahora. Así que yo os agradezco enormemente que con un día soleado y una temperatura aún no excesiva estéis aquí dentro hablando y escuchando hablar del origen y la evolución del Estado-Nación en la historia. ¿Vale? O sea, fenomenal, que yo tengo 47 palos, pero veo gente que no ha cumplido los 20. Haceroslo mirar porque tenéis un futuro muy oscuro. Bueno, me voy a presentar porque veo que la inmensa mayoría de vosotras tenéis la dicha de no haberme conocido todavía. Yo me llamo Paco Salamanca, este es mi barrio toda la vida y llevo militando en el movimiento anarquista y libertario desde los 15, ¿vale? Tengo 47, la resta la hacéis vosotras. He militado en el ámbito del sindicalismo, en grupos específicos, ateneos y demás, y llevo una temporada que estoy más como estrella invitada a eventos como este, porque estoy ya un poco retirado y haciendo cosa más de movimiento vecinal aquí en Hortaleza, ¿vale? Entonces, bueno, insisto, os agradezco mucho que estéis aquí. Es un tema larguísimo, es un tema que da para asignaturas enteras universitarias anuales, y lo que voy a hacer es pinceladas de conceptos para que podamos trabajar los próximos días y en las próximas charlas, ¿vale? Y espero hacerlo muy rápidamente para que nos quede espacio para el debate, porque como va a ser todo tan así rapidito, pues que lo mismo podamos tirar de algún fleco si os apetece antes de mañana. Preparando esta charla, lo que más me ha venido a la cabeza es una película de Martin Scorsese, que no tiene nada que ver con el tema, que se llama Casino, sobre mafiosos en Las Vegas, que hay una escena en la que Joe Pesci, que es un mafioso cruel y repugnante, le está explicando a un recién llegado a la mafia la importancia de hacer las cosas en el orden adecuado cuando matas a alguien, ¿vale? Porque si tú matas a alguien y te lo llevas al desierto y empiezas a enterrarlo, pues mientras lo estás enterrando va a pasar alguien, aunque sea al desierto, y lo vas a tener que matar, porque no puedes dejar testigos. Y entonces, mientras enterras al segundo, seguro que pasa alguien y lo tienes que volver a matar. Y te llega la mañana y estás sin haber enterrado el primer cadáver. Bueno, pues en las ciencias, y la historia es la más importante de las ciencias, ocurre exactamente lo mismo, pero al revés. Tú vas a un sitio creyendo que vas a encontrar una cosa concreta que te va a dar la respuesta y te vas a encontrar una cosa muy diferente y 7 incógnitas nuevas, ¿vale? Entonces es muy probable que a lo largo de estos días lo que tengamos después de esta estupenda bienal sea mucha más incertidumbre que certeza,
pero es un reto al que nos tenemos que enfrentar, ¿vale? Es lo que hay. Las ideas cerradas solamente nos llevan al abismo. Y para concluir, que empecé con mi biografía, pero me he metido directamente en la charla, en mi militancia yo viví 3 años en lo que se conoce por algunos como los Països Catalans, ¿no? Los países catalanes. En aquella época, que yo era jovencito, estamos hablando de los 90, entré en contacto y el colectivo en el que yo estaba tuvimos mucha relación con grupos independentistas y yo llegué a estar en posturas muy cercanas a lo que se podría considerar anarcoindependentismo, ¿vale? Con los años he vuelto a cambiar de opinión. Después de 2 viajes por Centroamérica y de ver un montón de cosas, he vuelto a posturas dentro del anarquismo, digamos, más originales, más tradicionales, ¿de acuerdo? Si queréis luego puedo explicar el porqué de esa evolución de unas posturas a otras. Sin dejar, ojo, nunca de entender que hay algunas reivindicaciones de los nacionalismos, que no de los independentismos, que son legítimas y que son perfectamente compatibles con las ideas libertarias, ¿vale? Que eso también lo podemos tocar. Porque para mí hay que hacer una diferencia clara. Esta charla la he intentado dividir en 3 pequeños bloques, que son qué es el Estado, que me parece clave porque muchas veces creemos que lo sabemos y no lo sabemos, qué es la nación, si es que eso se puede definir, el Estado está más claro, y por último, siempre me gusta cerrar las intervenciones con propuestas de trabajo, porque si no, hacemos solo la parte de demolición, pero no damos una propuesta y eso está bastante vacío, en mi opinión, y es uno de los errores que quizás hayamos cometido en las últimas décadas. Si hay aquí politólogos, abogadas, expertos en historia y expertas en historia, entended que voy a ir a cosas muy sintéticas porque con un solo concepto podríamos estar durante horas, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Estado? ¿Cuándo surge el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Cómo? ¿No? Pues bueno, aquí ya surgen los primeros debates y las primeras incógnitas. ¿Cuándo surge el Estado? Hay gente que lo sitúa en 5.500 años antes de Jesucristo y hay gente que lo sitúa en 3.500. Eso ahora es secundario. Nos queda claro que fue hace unos 5, 6, 7.000 años. Pero la especie humana, el Homo sapiens sapiens, lleva bastantes miles de años más sobre la Tierra. Eso ya nos lleva a una primera conclusión importantísima, y es que el Estado no es natural y no es consustancial al ser humano. Si no, los primeros restos fósiles de los seres humanos hubieran llevado de la mano la presencia del Estado. El Estado no surge de manera lineal, no surge de manera sencilla y no surge de manera espontánea, ¿vale? Hay concentraciones humanas muy numerosas en los lugares donde más adelante surgen las ciudades-estado que durante muchísimo tiempo no tienen una estructura estatal, se relacionan de otra manera. Hasta que surgen esas primeras ciudades-estado en la zona del Éufrates y el Tigris. Y durante mucho tiempo los estados ocupan muy poco territorio sobre la Tierra, ¿vale? Hasta hace 300 años el 60-65% del territorio habitado del planeta estaba libre de la presencia del Estado. Es una cosa muy novedosa. Nos lo venden como algo prácticamente natural e inevitable, pero es algo que nos ha venido muy impuesto, ¿de acuerdo? Y surge con una única función, y esto quiero que nos quede muy claro. La función del Estado es solo una, que es mantener y aumentar la acumulación de riqueza y poder en manos de las clases dirigentes. Claro, esto puedo decirlo porque soy anarquista y nos inventamos estas cosas porque estamos llenos de odio y rencor. Correcto, esto es una afirmación que no cabe duda. Y además hay pruebas históricas, es decir, la primera escritura sobre la Tierra descifrada a día de hoy es el cuneiforme. Hay toneladas y toneladas de escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme eran tablillas de barro, que es lo que más tenían por allí, donde escribían. Y como es lo primero que se ha encontrado y hemos tenido la suerte de saber traducir eso, resulta que hay también toneladas de escritura cuneiforme traducida. ¿Y de qué hablan? ¿De qué hablaban las primeras personas que escribían hace 6.000 años? ¿Albaranes? ¿Vale? Es decir, ¿de quién son las cosas? ¿Códigos jurídicos? Es decir, ¿cómo tenéis que hacer las cosas? Mitos religiosos fundacionales y genealogías de reyes y sacerdotes. Es decir, ¿por qué estos tienen derecho a mandar sobre los demás? ¿Vale? Los anarquistas somos gente rancia y rencorosa, pero a veces tenemos razón. El Estado estaba desde el principio para unos cuantos y para defenderles. Como digo, el Estado no es lineal. El Estado a veces ha desaparecido y ha colapsado. El ejemplo más clásico que se suele poner es el de la cultura maya. La cultura maya
tiene una evolución en complejidad social hasta que llega a crear un imperio, y ese imperio, en un momento determinado, un imperio extenso que ocupa parte de Centroamérica y parte de Sudamérica, ese imperio colapsa, ¿vale? La cultura no colapsa, los mayas no desaparecen. Mayas hay aún hoy en día si tú vas a esos territorios, ¿vale? Pero sus imperios colapsaron. Después de muchos años de malas cosechas, no sabemos si hubo una revolución o la gente se hartó y sin previo aviso fueron destruyendo determinadas ciudades y acabaron con ellos. Pero la realidad fue que el pueblo maya abandonó las ciudades, su imperio desaparece y vuelve al campo, ¿vale? En Europa occidental ocurre algo parecido, pero por un agente externo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, en el siglo V. En algunos lugares de Europa podemos decir que el Estado prácticamente desaparece. Y una forma de interpretar la Edad Media sería como esos siglos que necesitaron los poderosos para construir de nuevo aparatos estatales con los que afianzar su poder. Porque durante muchos siglos el poder estuvo muy difuminado y aunque existía el feudalismo y había diferencias de clase, no fue tan salvaje como a partir del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI y hasta nuestros días. ¿De acuerdo? Es entonces, en el siglo XVII, cuando aparece por primera vez el concepto mágico, por lo que me habéis traído aquí, que es el de Estado-Nación. ¿De acuerdo? Que, una vez más, en 3 líneas. ¿Qué es el Estado-Nación y cómo se define en el siglo XVII? Un Estado-Nación es un territorio reconocido por sus vecinos con unas fronteras claramente delimitadas, con una población más o menos estable y con un gobierno allí puesto, ¿vale? Eso es un Estado-Nación. Claro, aquí ya empezamos con los cadáveres que nos encontramos en el desierto. Hemos dicho lo que es un Estado-Nación, pero ahí es cuando la gente dice ya, ¿pero qué es una nación? ¿Vale? Ojo, esto no significa que en el resto del mundo no hubiera culturas que se diferenciaran de otras culturas, ¿vale? Estamos siempre, porque es una realidad que no nos gusta, pero es lo que hay, con una visión eurocéntrica del asunto, porque a fin de cuentas hemos sido el grupo de humanos que hemos arrasado el planeta, colonizado el planeta e impuesto una forma de pensar, ¿vale? Claro que las naciones iroquesas se veían a sí mismas de una manera y se diferenciaban del resto de pueblos, pero casi todo lo que tenemos para trabajar es con los pensadores de la Europa occidental, ¿vale? Porque ya se encargaron ellos de arrasar con todo. Entonces, es en el siglo XVII cuando va a empezar esa discusión sobre qué es el Estado-Nación. Ahora lo retomamos, porque antes de seguir con eso me gustaría hablar de otras formas que tiene el Estado de manifestarse y de representarse, porque el Estado va evolucionando desde esas ciudades-Estado hasta lo que tenemos ahora. Y hay tres pasos de la evolución del Estado que me gustaría mencionar simplemente, que serían el Estado de Derecho, ¿de acuerdo?, que todo el mundo sitúa su origen en los pensadores del siglo XIX, pero los pensadores del siglo XIX dicen que su origen está en Kant, un siglo antes, ¿de acuerdo? Y el Estado de Derecho, de una manera muy básica, es un Estado donde la ley es igual para todos y para todas. Esto está muy vinculado al crecimiento de la burguesía como clase dominante, que estaban hartos de que la aristocracia hiciera lo que les diera la gana y ellos no poder hacerlo. Entonces se supone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y aquí sí, todos los ciudadanos en masculino, genérico y heteronormativo, porque cuando pensamos en ciudadanos, nosotras y nosotros pensamos en algo diferente a lo que pensaba Kant y lo que pensaban los burgueses del siglo XVIII y del siglo XVII. ¿Vale? Más adelante, en el siglo XIX, aunque el nombre no se le da hasta el siglo XX, surge el estado del bienestar, ¿de acuerdo? Que es cuando un sector de los capitalistas, ante el auge de la lucha obrera y el miedo a que se produzca una revolución, empiezan a plantearse la necesidad de dar pequeñas prebendas y de conceder pequeños avances en la calidad de vida a los trabajadores para laminar su lucha de clases y para intentar aplacarles a la hora de hacer una revolución, ¿verdad? No es casualidad que el estado de bienestar se impone finalmente solo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa está arrasada y les preocupa mucho que se pueda producir una revolución. En todo momento, estos avances que se dan en el Estado son para lo mismo, que es para que los poderosos sigan ejerciendo ese control y puedan seguir acumulando ese poder y la riqueza que tenemos en el planeta, ¿vale? Y por último hay un término que se acuña a finales del siglo XX, que cada vez lo vamos a escuchar más en la prensa, a los sociólogos, a los historiadores, que es el de Estado fallido, ¿vale? Surge con el hundimiento de la Unión Soviética
Y un Estado fallido se supone que es un Estado que no puede garantizar dentro de su territorio la correcta convivencia de sus ciudadanos. Porque no puede garantizar su presencia en todo su territorio. Y cuando no está presente, pues surgen mafias, grupos terroristas, gente malvada en general. A mí me gustaría darle una vuelta de tuerca al concepto desde el punto de vista anarquista. Un Estado fallido, para que lo sea, para que podamos creer que un Estado es fallido de verdad, ese Estado lo que no puede es garantizar, además del bienestar del ciudadano de a pie, el bienestar de sus élites, ¿vale? Libia es un Estado fallido porque todos los ricos de Libia se han largado. Es decir, en el momento en que tú en un país sabes que aun teniendo un ejército particular mañana pueden llegar y matarte, ahí hay un Estado fallido. Porque si no, tendríamos que llamar Estados fallidos a todos esos países que no garantizan ni el bienestar ni la seguridad jurídica de sus ciudadanos, como Estados Unidos, ¿vale? Bien, entonces ya después de haber hablado de los tipos de Estado, nos volvemos al siglo XVIII y el Estado-Nación. Después de que aparece el Estado-Nación como concepto, empieza a debatirse, ¿vale?, qué es la nación y qué es el nacionalismo. ¿Es antes la nación? ¿Es antes el nacionalismo? ¿Es nuestro antepasado el hombre de Orce, como cantaban los Siniestro Total? Pues bien, hay dos grandes escuelas en Europa, que son las que van a definir el inicio de ese debate, y luego van a surgir distintos nacionalismos al calor de esas escuelas. Por un lado está la escuela esencialista, principalmente vinculada al pensamiento alemán, ¿de acuerdo? Y también al pensamiento romántico. Hay pensadores románticos que no son alemanes, pero abrazan el esencialismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el esencialismo? Bueno, el nombre nos lo dice, ¿no? La nación es previa al nacionalismo, la nación es un ente superior a la nación, permanente, ¿vale? Nos influye desde que nacemos y es inalterable, está por encima, ¿de acuerdo? Y frente a ellos va a estar el constructivismo. Principalmente en Francia se desarrolla desde los pensadores franceses. ¿Qué dicen los constructivistas? Lo contrario. Los constructivistas dicen que la nación es posterior al nacionalismo, ¿vale? Para un constructivista, la nación existe porque alguien la ha creado y porque un grupo de gente ha decidido vivir en esa nación, ¿vale? La nación va a cambiar con el paso del tiempo y puede desaparecer perfectamente. Puede desaparecer por una agresión externa o puede desaparecer por una mezcla con otras naciones que den a luz a una tercera o cuarta o quinta nación diferente que no existía. ¿De acuerdo? Ambas naciones tienen mucho, que ya este es el tema del millón y en el que yo creo que va a ser muy complicado meterse, de identitario. La cuestión identitaria va a estar en todos los nacionalismos presentes. Y desde estas dos concepciones de nación, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, se van a ir desarrollando distintos tipos de nacionalismos, que voy a ir enumerando, ¿de acuerdo? Porque yo lo que quiero es hacer esto lo más rápido posible y que luego podamos debatir, porque si no, esto no vale para nada. Entonces, tipos de nacionalismo que yo he apuntado aquí, y agradezco ahora, paréntesis publicitario, a mi compañero y amigo y grandísimo historiador Julián Vadillo, que me ha echado un cable con esto y me ha ayudado un montón, ¿vale? Entonces, tipos de nacionalismo. Nacionalismos unificadores, ¿de acuerdo? Los más típicos que se nos enseñan en nuestro país cuando estamos en primaria o en secundaria son la unificación alemana y la unificación de Italia en el siglo XIX, ¿vale? Son los nacionalismos que recogen un montón de pequeños territorios que tienen el mismo idioma, teóricamente la misma cultura, la misma religión, teóricamente, y los agrupan dentro de un solo Estado-nación. ¿Bien? Segundo, los nacionalismos disgregadores, ¿de acuerdo? Esto sería un poco el proceso inverso. Un ejemplo también típico que habremos estudiado los que no estuviéramos mirando moscas en el instituto es la desaparición del Imperio Austrohúngaro al acabar la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Imperio Austrohúngaro es derrotado y un montón de pueblos que vivían bajo una misma corona y dentro de una misma frontera crean sus propios estados. ¿Bien? Los nacionalismos secesionistas. Yo creo que este es fácil. Eso es una gente que no se considera de un país, no tiene necesidad en un momento determinado de acabar con el país al que pertenece, pero sí quiere tener un Estado propio, ¿vale? En España hay varios de estos nacionalismos secesionistas. Cuarto, que lo he separado, le he dado muchas vueltas porque creo que no tiene nada que ver con los nacionalismos secesionistas y probablemente aquí ya abro otro melón de discusión. Los nacionalismos decoloniales, ¿de acuerdo?
porque no es lo mismo una colonia que un territorio europeo integrado en un Estado-nación que de repente quiere dejar de ser Estado-nación, aunque algunas veces tengamos que escuchar a gente de territorios diciendo que son las últimas colonias de Europa. No tiene nada que ver. No es lo mismo ser angoleño que ser de Basauri. Yo lo siento muchísimo, ¿vale? Entonces, el nacionalismo decolonial lo que querría sería emanciparse de una metrópoli que le invadió, saqueó y probablemente acabó con gran parte de sus instituciones y su religión y su cultura. Luego están los nacionalismos no estatistas, ¿vale? Son aquellos nacionalismos de pueblos que quieren que se les respete su identidad, que quieren un estatuto de autonomía, una forma de vivir diferente, pero que no necesitan, no piden, no reclaman un Estado propio. Podría darse el caso en muchos lugares de América, ¿no?, de pueblos originarios, que es lo que están reclamando en los países en los que viven. Luego estarían los nacionalismos centralistas, ¿vale? Esto es importantísimo. No puede haber un nacionalismo secesionista si no hay un nacionalismo centralista que impide que eso ocurra, porque si no, tendríamos el caso de la antigua Checoslovaquia, que un buen día llegas al acuerdo de que la República Checa se va por un lado y la República Eslovaca por el otro, ¿vale? España, como unidad política, territorial y Estado-nación, sería un Estado multinacional, al mismo tiempo centralista, ¿de acuerdo? Se reconocen las diferencias, pero nadie se puede ir. Y, de momento es así. Sí, es así. Y luego estarían también los nacionalismos extremos o reformadores, que serían los nacionalismos que llevan al fascismo, ¿vale? Serían los nacionalismos de corte fascista, que siempre nos solemos acordar del nacionalsocialismo alemán y del fascismo italiano, pero yo creo que un ejemplo que siempre pasa desapercibido, porque han sido siempre muy listos, es el Estado Nuevo portugués, que son nuestros vecinos y que fue uno de los fascismos más puros y mejor gestionados que hubo en Europa, ¿vale? Y bueno, ante toda esta pléyade de nacionalismos y de ideas y de tal, ¿cuál es la postura de los movimientos socialistas a lo largo de la historia, del movimiento anarquista? ¿Vale? Pues hay distintas etapas. Hay una primera etapa, que es la del siglo XIX y hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la que los postulados teóricos de todos los socialismos, anarquismo, socialdemocracia, etcétera, es una oposición directa a los nacionalismos. Ellos apuestan por el internacionalismo, muy probablemente, solo por el internacionalismo y solo contra los nacionalismos centrales, porque en aquel momento la experiencia del movimiento obrero en Europa era solo el de los nacionalismos unificadores. Y entonces no había nacionalismos secesionistas prácticamente en Europa en aquel momento, salvo el irlandés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el movimiento obrero en el siglo XIX? El nacionalismo es un invento de la burguesía y de los poderosos para dividir a los obreros, para llevarnos a la guerra y para impedir la revolución. Así que tenemos que estar contra ese nacionalismo. En el plano teórico estuvo muy claro, ¿de acuerdo?, hasta tal punto que su análisis es totalmente correcto, porque ese periodo acaba con la Primera Guerra Mundial. El problema principal fue que las principales organizaciones obreras socialistas cayeron en la trampa y al final sucumbieron al nacionalismo frente al internacionalismo y al socialismo, ¿vale? Y hubo 4 años y medio, casi 5, de una guerra salvaje. Bien, a partir del fin de la Primera Guerra Mundial y sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, la situación cambia. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar los procesos de descolonización. Las luchas anticoloniales se dan antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Pero no se empiezan a hacer poderosas y no empiezan a obtener triunfos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento los movimientos socialistas tienen que tomar una posición ante esas luchas, ¿de acuerdo? Y una gran parte del movimiento socialista y del movimiento obrero acaba uniendo la lucha socialista a la lucha nacional, ¿vale? Muchas de las independencias de África se llevan a cabo por organizaciones socialistas, al menos en teoría. Muchas de las revoluciones en Asia las llevan a cabo, o sea, de las independencias las llevan a cabo organizaciones que se consideran revolucionarias y socialistas. Y aunque América Latina ya se ha independizado prácticamente entera de Europa, ¿vale?, de los países europeos, las organizaciones guerrilleras de América Latina combinan un discurso nacionalista con un discurso revolucionario. Porque la realidad es que, aunque disfrutan de una supuesta libertad política, económicamente son una colonia de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y en todas las luchas de liberación de América Latina, Estados Unidos va a estar del lado de los gobiernos. Entonces, unen esas luchas, ¿de acuerdo? Y ahí
el anarquismo se dispersa. Va a haber anarquistas que van a estar en una postura más tradicional y va a haber anarquistas que van a estar en una postura más cercana a los movimientos de liberación nacional. ¿De acuerdo? De todas formas, aunque nos fastidie mucho, después de la Segunda Guerra Mundial el anarquismo va perdiendo fuelle y no vamos a podernos poner como sujeto a tener en cuenta en todas estas revoluciones. Es decir, que el hecho de que un anarquista anónimo, pero que estaba ahí, es verdad, fuera uno de los grandes ideólogos del movimiento de liberación nacional Tupamaro en Uruguay, ¿vale?, no significa que el movimiento anarquista fuera relevante. Bueno, en el caso de Uruguay sí era relevante, el anarquismo era fuerte, pero quiero decir que no es lo habitual, ¿vale? O el hecho de que hubiera algún que otro anarquista cerca de la figura de Fidel Castro no convierte al movimiento anarquista cubano en aquel momento como uno de los agentes más importantes de la Revolución cubana, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la segunda parte del segundo mini bloque de lo que queríamos hablar. ¿Qué es la nación? ¿Qué es el nacionalismo? ¿Y cuál ha sido la postura de los anarquismos y demás ante esta situación? Por último, bueno, hay otro tema que me gustaría que analizáramos, ¿vale? Perdonad, pero como es tan extenso y tengo aquí las notas un poquito a lo loco, de esta lucha, de estas luchas de liberación nacional, deberíamos de extraer una serie de lecciones importantes que pueden ser importantes para el debate de mañana, y es analizar algunas de esas luchas de liberación nacional en el medio-largo plazo, ¿vale? No es justo analizar un proceso revolucionario en los primeros 5 o 6 años, porque en ese momento casi todo va medio bien, ¿vale? Pero, compañera, en el medio-largo plazo, muchas de estas luchas de liberación nacional han pillado unos derroteros que sería interesante analizar para ver hasta qué punto el factor nacional como nación política, Estado-nación, es útil o no para avanzar en un proceso revolucionario, ¿vale? Yo he elegido 3 ejemplos, porque más hay muchísimos, pero a mí me parece que son 3 ejemplos, cada uno en un continente, que nos pueden ser muy clarificadores. El primer ejemplo que he elegido es Vietnam, ¿vale? Vietnam es una colonia francesa. Desde principios del siglo XX hay un movimiento nacionalista brutal luchando contra la presencia de los franceses. Llegan los japoneses. No habían conseguido echar a los franceses cuando llegan los japoneses. Echan a los japoneses, ¿vale? Con ayuda de los Estados Unidos. Esto es una cosa que se sabe poco. Los Estados Unidos ayudan un poquito a la guerrilla vietnamita. Según terminan de echar a los japoneses y declaran la independencia, vuelven los franceses, sin respetar esa independencia, y se vuelven a asentar en ese territorio. Se tiran de guerra 12 años, hasta que echan a los franceses. Después de esa guerra, Vietnam queda dividido en 2 estados-nación, ¿vale? Y ocurre una guerra muy particular, porque no es una guerra, es a la vez una guerra convencional entre el norte y el sur, una guerra civil entre los revolucionarios del sur contra los reaccionarios del sur, y una guerra de liberación contra el invasor foráneo estadounidense que ha convertido Vietnam del Sur en una colonia. Derrotan a los Estados Unidos, finalmente, entre 1973 y 1975. Y entonces son invadidos por China, ¿de acuerdo? Que esto es otra cosa que se sabe poco. Hay un motivo para que China les invada, pero no nos vamos a extender demasiado. Y expulsan a los chinos. Hoy, si vamos a Vietnam, es un parque temático estadounidense. Tú te vas a Hanoi o te vas a Ho Chi Minh, que es la antigua Saigón, y te encuentras el mega restaurante de Harley Davidson, donde todo el mundo va vestido como si acabara de escaparse de una fiesta en California, y la gente quiere vivir y ser estadounidense. Entonces, para la defensa de nuestra cultura y de nuestra nación y de aquellos aspectos de nuestra nación y de nuestra identidad, ¿es necesario la creación de un Estado? O sea, 100 años de lucha de independencia, en 20 han desaparecido. En Europa Occidental, los irlandeses estuvieron luchando durante 200 años contra los británicos, bueno, contra los ingleses, no contra los británicos. 200 años. Lograron una independencia después de una guerra muy sangrienta, una independencia súper rara también, porque no fue de una vez, tuvieron que ir conquistando espacios de autonomía, pam, pum. El gaélico desaparece inmediatamente después de lograr la independencia. La lengua vehicular del pueblo irlandés, una de sus principales herramientas de insumisión a la presencia inglesa, desaparece en 15 años, en 2 generaciones, después de que los ingleses hayan marchado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la realidad
más allá de esa lucha de liberación y haber obtenido el reconocimiento como Estado-nación, es que siguen estando en un Estado-mundo donde el poder lo tienen los ingleses. Y un irlandés medio que se muere de hambre en Cork solo tiene 2 sitios a donde emigrar. Son los Estados Unidos e Inglaterra, que es donde se habla. ¿Y qué se habla en esos sitios? Inglés. Con el gaélico te comes los mocos. ¿Vale? Si analizamos la cultura irlandesa, hay muchos más aspectos de colonización, ¿no?, posterior e indirecta. Y el tercer ejemplo que me gusta poner es el caso del Salvador. ¿Vale? El Salvador es una pequeña república centroamericana, más pequeña que Galicia, que durante décadas tuvo una guerra civil encubierta y después una guerra civil abierta y declarada, en la que uno de los dos bandos era directamente un títere de Estados Unidos. La guerrilla del FMLN derrota a los Estados Unidos. Derrota militarmente a los Estados Unidos. Logra lo que ellos querían. Ellos nunca quisieron tomar el poder. Ellos se conformaban con lograr un sistema democrático y un Estado de Derecho donde poderse presentar a las elecciones y demás. Eso es lo que querían en realidad. Y su lucha era profundamente nacionalista. ¿Vale? Aunque unos decían que eran socialdemócratas, otros decían que eran guevaristas, otros decían que eran maoístas, su lucha era profundamente nacional. Hoy en día El Salvador es el estado número 52. Tiene la economía dolarizada, no puedes recorrer 200 metros de carretera sin encontrarte 5 franquicias y todo el mundo quiere tener una pick-up y poder tener una visa verde para poder entrar y salir de los Estados Unidos. Y es otro país que derrotó a los imperialistas. ¿Vale? Entonces, la reflexión, para mí, en unas jornadas como estas, es, porque yo lo pienso sinceramente, hay aspectos de las luchas nacionales que son necesarias, ¿no? Es decir, igual que nos dicen los biólogos, nos dicen los expertos en medio ambiente, que una de las garantías para que no haya grandes pandemias y para que la vida sobre la Tierra sobreviva es la biodiversidad, para mí una de las garantías para que no haya un pensamiento único y no haya unas facilidades para que un nuevo fascismo mundial nos arrase es una biodiversidad cultural, ¿vale? A mí me parece que defender los 6.000 y pico idiomas que quedan sobre la Tierra es un trabajo revolucionario. A mí me parece que hay aspectos de determinadas culturas que están siendo aniquiladas que hay que defender, ¿vale? Determinados aspectos. No todos, porque el problema de aferrarnos a una ideología nacional identitaria es que la tentación de querer parar el tiempo, ¿verdad? Pero para eso la historia, una vez más, que es muy perra y muy terca, nos demuestra que igual que nunca se ha conseguido hacer una revolución a través del Estado, por desgracia, tampoco se ha conseguido una revolución que cuaje a través de la exaltación de la idea del Estado-nación. ¿Vale? Entonces, como anarquistas, pienso que tenemos que buscar alternativas al Estado-nación, que no dejen de lado a los pueblos y a las naciones que están desapareciendo. ¿Vale? Lo que tenemos como anarquistas que conseguir es no caer en esa dicotomía, en ese mundo binario que nos obligan. Es decir, y ya me voy a meter de lleno en lo que puede que se hable, en lo que supongo que se va a hablar mañana, y es el ejemplo de la península ibérica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muchas realidades nacionales aquí, pero ¿por qué tenemos que estar obligados a elegir entre una España grande y 5 Españas pequeñas? ¿Vale? El movimiento anarquista, y no solo el movimiento anarquista, hay una tradición en la península ibérica que es el movimiento federal, ¿vale? Que tiene su origen en el principio federativo, y nos vamos a Proudhon, porque al final muchas de las cosas que plantearon nuestros abuelos y bisabuelos eran muy razonables y en algunos aspectos parece que fueran un poquito adivinos, porque muchas de sus análisis y de sus previsiones se han ido cumpliendo. Es decir, tenemos la capacidad de reinventar este país. Si alguien me dice que es anarquista y le gusta España tal y como está, creo que tenemos que buscarle un buen psicólogo, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Pero si alguien me dice que no le gusta España y que la solución es crear 5 Españas pequeñitas, me preocupa bastante. Me preocupa bastante por todas las consecuencias que vemos que está teniendo, ¿no? Esto, con este proceso nos está pasando como con el proceso este del mal llamado asalto institucional, porque están muy vinculados, están muy ligados, ¿no? Que es la búsqueda en momentos oscuros y de inseguridad de atajos, ¿vale? Entonces, mi apuesta, y hoy en día cuando el movimiento libertario es tan débil y tan flojo, y no es mi apuesta, es la apuesta del movimiento libertario, pero hablo en primera persona porque estoy viniendo aquí a hablar a modo individual, por desgracia no vengo a hablar en nombre de ningún colectivo ni grupo de afinidad. La apuesta del movimiento libertario es ese principio federativo, es reinventar el mapa de la península ibérica, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido tiene mantener la estructura de la provincia de Alicante, por ejemplo?
Una parte importante de la provincia de Alicante son murcianos, otra parte son castellano-manchegos y otra parte son catalano-parlantes. Es una configuración provincial absurda que responde única y exclusivamente al acuerdo entre dos reinos en el siglo XIV. Y la estamos manteniendo por intereses burocráticos y administrativos. Por eso cuando se habla de països catalans, dice, bueno, a ver, sí, no, ¿no? El Bierzo muy probablemente no se sienta cómodo ni en León ni en Galicia y le gustaría tener una realidad independiente. Y pues vamos a escucharles. El tema de la libre asociación de individuos es que luego podemos asociarnos libremente como comunidades, como comunas, como colectivos, como nos dé la gana. Vamos a mirar a lo grande. Vamos a destruir el Estado desde abajo y no desde arriba. Vamos a construir nuestra alternativa desde donde decimos, no desde donde nos dicen. Tenemos a los portugueses ahí, que son nuestros hermanos, que es una unidad geográfica incuestionable. Entonces, vamos a tratarnos de igual a igual. Y esa sería la apuesta, la propuesta que haría un movimiento libertario, ¿no?, más tradicional. Por supuesto, cualquier otra propuesta es legítima y hay que debatirla, ¿vale? No hay nada más antilibertario que decir, no, eso no lo vamos a hablar. Pero vamos a tener claros los objetivos y vamos a sacar las lecciones de la historia. Entonces, y para terminar, mi propuesta es esa, y me voy a repetir un poco. Vamos a confiar en nosotras mismas y vamos a construirlo todo de nuevo y desde abajo. Y ya estaría. Muchísimas gracias, Paco. La verdad que para no haber tenido ganas de hablar del tema, nos ha dado un repaso maravilloso. La idea es ahora abrir un turno de palabras, que nos están diciendo tiempos. Sí, gracias. Bueno, con la catalogación que hacías de los diferentes nacionalismos, me surgía un poco la duda con respecto a la reivindicación de pueblos que son más nómadas, como puede ser, por ejemplo, el caso del pueblo gitano, que hay reivindicaciones orientadas a tener sus propios mecanismos de autogobierno, de producción de leyes y demás, pero que no se atañen a un territorio concreto, sino a una comunidad. Entonces, ¿eso cómo lo enmarcaríamos? Por curiosidad más que otra cosa, ¿no? Por debatir un poco ese concepto. Bueno, yo no soy un experto en nacionalismos, aunque me haya tocado hablar de esto. Y bueno, es que es la demostración una vez más de que se puede ser un pueblo y una nación y no necesitar un Estado y ni siquiera estar sujeto a un territorio concreto. Es que lo que plantea el pueblo gitano, que no soy quien para hablar por el pueblo gitano, y lo que planteaban, ¿no?, los tuareg, que ahora son como cosas anecdóticas, insisto, ha sido la norma hasta hace 300 años, ¿vale? Es que simplemente se ha construido una historia falsa en base a que esto es lo normal y lo natural. Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues primero escuchándoles a ellos, a ellas, ¿vale? Para contestarte a esa pregunta, lo ideal sería que hubiera alguien de ese colectivo aquí. Y también es un momento para reflexionar porque en determinados espacios muchas veces no hay nadie de determinados colectivos. Y ahí te lo dejo. En plan Martin Scorsese y el desierto, más preguntas que respuestas. Bueno, en primer lugar, como muchas gracias, porque creo que este es un tema que habitualmente es relativamente espinoso y muy relevante. Entonces creo que desde el anarquismo afrontemos y tratemos este tema, que aunque sea complicado, tenemos que darle una respuesta, como a todos los temas de la humanidad o de los seres vivos, o de como queramos plantearlo. Así que gracias a la Bienal y a las compañeras y el compañero de la mesa por plantear este tema. Y mi pregunta es como que sí, como que hasta ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Construirlo todo de nuevo y construirlo desde abajo. Y lo que voy a preguntar es evidente y todas tendremos esta pregunta y ninguna respuesta en mente, que es ¿cómo hacemos eso? Porque creo, hace ya un par de años, o un año y pico, en otra charla de cocomunalismo hubo un compañero que planteó como todo un mapa, ¿no?, teniendo en cuenta esto de qué sentido tienen las provincias, tal, reestructurado de otra manera y hablando con gente de esos territorios, comentando este mapa, era como, es que esto tampoco tiene ningún sentido. Y mi pregunta es como, sí, bueno, nos juntamos y hablamos, ¿no?, que es como nuestro
método de hacer las cosas, pero de qué manera podría darse los primeros pasos en la construcción de esto, teniendo en cuenta que nos han despojado de tal manera de nuestra identidad territorial más originaria, si tal cosa existe, que no sabemos ni quiénes somos, ni a qué pertenecemos, ni a nivel histórico ni cultural, y que cada uno tendrá una opinión. Entonces, ¿cuáles podrían ser unos primeros esbozos de cómo poder ir avanzando en esta línea, o si tienes algo pensado? O cualquiera. O cualquiera. Claro. Pues, Madre mía, pues me ha encantado, porque ahora puedo aprovechar para soltar mis barbaridades. Si alguien más quiere intervenir, puede hacerlo. Le doy, pues mira, Sí, mi respuesta. Es absurdo, cuando somos 4 y un tambor, querer dar respuestas a los problemas complejos de la vida, ¿vale? El primer paso que tiene que dar cualquiera que quiera hacer una revolución, y el anarquismo español de los últimos 40 años ni está ni se le espera, es cargarse una cosa, que es un concepto que creo que voy a ser ególatra, me he inventado yo, que es el algoritmo social, ¿vale? Nos preocupa mucho el algoritmo tecnológico. Es que a mí los vídeos solo me los saca esto, es que solo me saca tal, es que la gente acaba votando a Vox porque su cuñado le manda un vídeo de no sé qué y solo ve vídeos de esos y al final acaba con el cerebro envenenado. Nuestro problema no es de ahora, es de hace 40 años, es que hemos preparado, la extrema izquierda ha preparado su propio algoritmo social, ¿vale? Aquí no hay nadie del pueblo gitano. Yo no veo a nadie aquí de la comunidad senegalesa. Me puedo equivocar, pero no veo a nadie de mis amigos centroamericanos, porque son mi especialidad, no conozco a nadie de Senegal, yo he viajado por Centroamérica. Tenemos un empeño como colectivo en no salir de nuestro rollo identitario. Y le estamos dando respuestas a la gente que se la chufla. Pero no solo el anarquismo. Te quiero decir, es que en esta lucha de una España grande y libre o 5 Españas pequeñas y cutres, es que España tiene ya casi un 20% de la población que no ha nacido aquí o que ha nacido aquí de chiripa y que eso le importa bien poco. Su problema es que no llega a fin de mes. Los movimientos revolucionarios, ¿vale? La principal característica es el dejarse los prejuicios en casa. Y las grandes propuestas las hacen sobre la marcha. El FMLN, la gente que me conoce sabe que hablo del Salvador hasta aburrir. El FMLN lo montaron 3 personas, que eran la dirección del Partido Comunista, y dijeron: estamos hartos de obedecer a Moscú, no tienen idea de lo que pasa en El Salvador, nos vamos a ver qué quiere el pueblo. Se dieron cuenta de una cosa: cada vez que se acercaban a un campesino y decían "hola, somos comunistas", les denunciaban. Porque el campesino, alienado, llevaba 50 años oyendo que los comunistas son malos. Y el que no se creía que los comunistas eran malos sabía que los comunistas acababan fusilados y decía: no, que no me vean con ellos porque me fusilan. Y entonces la gente del FMLN, concretamente de las FPL, que era una de las 5 facciones del FMLN, las Fuerzas Populares de Liberación, ¡clac! Muy bien, se compraron unas Biblias y se recorrieron pueblo a pueblo con las Biblias todos los cantones del Salvador. Hola, venimos a hablarle de Cristo. Así. Y en 10 años montaron un pitote. Pero eso del FMLN se hizo aquí. Cuando en 1923, Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, el padre del fundador de la Falange, da el golpe de Estado, ¿vale? Y legaliza la CNT, no ilegaliza la UGT, solo la CNT. Y los taraos de la CNT, que con todo el dolor de nuestra canción, heteronormativos, machirulos, que lo eran, más brutos que un arao, no todo el mundo era Lucía Sánchez Saornil, o sea, no, ¿vale? Eran muy espabilados. Se metían en la UGT, se metían en círculos ciclistas, grupos de natación, grupos de montaña. Hay una carta del arzobispado, el arzobispado de Pamplona, a todas las iglesias de Navarra diciendo: por favor, no vayan ustedes al círculo católico de Tafalla, creo que era, que son todos cenetistas. ¿Vale? Entonces, el principal problema es que, y esa es la diferencia entre los anarquistas y los marxistas, y sobre todo los leninistas, así, pum, es que nosotros no somos vanguardia, ¿vale? Nosotros somos conscientes de que la inteligencia es del pueblo, la inteligencia colectiva.
Entonces, si somos 4, la inteligencia colectiva de 4 es mucho menos que la de un Estado y la de millones de personas y miles de millones de dinero invertidos en telecomunicación y demás. Nuestro primer objetivo es crecer. No a cualquier precio, pero crecer. Y para eso nos tenemos que dejar, por desgracia, muchos puntos que para nosotros son esenciales en casa, no siempre, pero sí a ratos. No se puede construir un sindicato si todo el mundo que entra por la puerta tiene que tener un lenguaje inclusivo. No se puede construir un movimiento vecinal si alguien entra por la puerta comiéndose un bocadillo de jamón y le miramos mal. Esto es así, lo siento. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Construir comunidad. Hablar con la gente. Hablar con la gente. ¿Qué le gusta a gente? ¿El fútbol? Pues fútbol. ¿En este barrio qué pega? En este barrio pega las fiestas de, yo qué sé, les encantan las palomas y son colombófilos. Lo siento, pues voy a tener que aprender de colombofilia. Porque lo primero es estar con la gente. Hay una anécdota del Centro Social Seco, buenísima, ¿vale? Que cuando van a derribar el barrio de Adelfas, reúnen a todos los vecinos, ¿vale? Porque además hay un problema, porque como casualmente siempre que hay un plan de reestructuración urbana aparecen unos camellos que empiezan a vender droga y entonces hace falta más policía y empiezan a echar a la gente, pues consiguieron reunir a todos los vecinos, ¿vale? Y había unas broncas porque los vecinos querían más policía. Lo podéis imaginar, los vecinos el tema de la autogestión, el apoyo mutuo y demás, les sonaba chino. Y esto lo contaba una persona que estaba en la reunión. Dice, la tercera reunión, cuando alguien del colectivo juvenil antifascista y libertario pidió la palabra, uno de los vecinos le dijo, sí, fulanito, sí, yo ya sé que vivimos en un sistema con una economía globalizada. Yo ya sé que estos señores vienen de Angola, que han sufrido una guerra civil y que aquí han entrado sin papeles. También sé que su situación familiar probablemente sea una mierda y han vivido muchísima violencia. Pero es que me atracan a mí y necesito una solución inmediata. ¿Vale? Es decir, el pueblo no es gilipollas. Al pueblo no le damos alternativas. Entonces, consigamos que la gente se nos vaya uniendo, consigamos al pueblo y el pueblo irá desarrollando esas ideas. Caer en lo que esa persona que con todo el amor y toda su mejor intención, cual Napoleón redistribuyó todo el mapa interno de España, es de un elitismo y un alejamiento de la realidad absoluto. Porque, claro, porque el primero que va a decir, ¿y por qué yo ahora, porque ahora mi pueblo no está donde estaba? Voy a ser yo. Aunque solo sea por molestar. ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar sobre un punto de vista un poco más teórico porque no entendí muy bien la diferencia. Entiendo por lo que has dicho que el Estado habla más como de territorio e instituciones y cuando aparece el concepto nación habla como más de identidad, historia, mitos fundacionales y así, ¿no? ¿Y cuál es el interés a partir del siglo XVIII-XIX para que el Estado mantenga y acumule la riqueza en los poderosos? Asociar este concepto nación a un Estado ya existente, porque era suficientemente unificador. No acabo de entender este giro como identitario a la hora de mantener un concepto que ya existía. No sé si la pregunta queda... A ver Gracias. Nada. Lo que yo creo... El tema del Estado-nación, ¿por qué, por ejemplo, cuando se crea el Estado-nación alemán fomentan el nacionalismo alemán? Y profundizan en el tema esencialista, en los valores del pueblo alemán y demás. ¿Te referirías a eso? Sí, un poco porque el concepto de territorio e instituciones ya era compartido. Porque hay que añadir un tema identitario para que pegue más, ¿no? Para que sentir más pertenencia. Vale. Como yo he pasado muy por encima de todo, porque voluntariamente, es que hasta ese momento, en un Estado-nación, todo el mundo era súbdito del rey, ¿vale? Y dentro de, todos los estados, es que claro, aquí está muy bien la pregunta porque da pie para profundizar más, ¿no? ¿Vale? No hay ningún estado uninacional en el planeta. Todos los estados están compuestos por más o una nación. Entonces, lo que se pretende siempre al hablar de un estado-nación, cuando ya se identifica la nación con el estado como algo único, es, una vez más, homogeneizar y unificar a la gente para que no miren hacia arriba y con desconfianza, sino que miren hacia los lados con desconfianza. En Francia hay dos regiones en Francia que cultural y lingüísticamente hasta hace 4 días eran alemanas, que son Alsacia y Lorena. Y de hecho en todas las guerras que ha habido entre Francia y Alemania son territorios que Alemania ha querido reivindicar. Pero son gente que siempre se ha sentido francesa.
¿vale? ¿Por qué? Porque el Estado-nación uninacional es mentira. ¿Qué busca el gobernante? Hacer creer que todo el mundo es la misma nación, que depende de qué concepto, una vez más, depende de qué concepto de nación trabajes, es verdad, porque si tú lo ves desde el punto de vista de la filosofía francesa, ¿no?, de los constructivistas, son franceses porque quieren ser franceses. Si lo ves desde el punto de vista de los alemanes, son alemanes porque hablan alemán y sus casas parecen alemanas. Y ese es uno de los grandes caballos de batalla de este problema, que no está claro. Entonces, claro, cada Estado pretende asimilar a una única nación, a una única identidad, ¿vale? Un ejemplo muy bueno, aunque ellos nunca utilizan la palabra nación, porque desde el principio la rechazaron, son los Estados Unidos. Tú en los Estados Unidos tienes un crisol de culturas y todos se sienten estadounidenses, al menos en teoría y en las películas. Entonces es como, ¿vale? Y da igual que sea irlandés, de origen mexicano, de origen polaco, pero luego van todos ahí a matar japoneses. Entonces es una cosa que se construye en torno a esa identidad de pueblo. Y ellos nunca utilizan la palabra nación. En Estados Unidos no utilizan la palabra nación. Y no la utilizan porque desde el principio desconfían de la palabra nación. Porque como viene de la concepción francesa de nación, que es una nación centralista, y ellos han nacido por oposición a un centralismo y quieren crear un sistema federal, pues entonces ellos no hablan de nación nunca, sino que en su propia constitución hablan de pueblo. Y por eso esto es un lío. Porque hay que ver que cada pueblo, en cada momento histórico, en cada situación, va a tirar del chicle en la dirección que le interesa. Y no tengo respuestas para todo, digo, no soy especialista en el asunto. Buenas. Nada, pues seguir un poco con lo que decías de alternativa, de cómo, o sea, de qué manera poder un poco avanzar, ¿no? Por un lado, como que, o sea, lo que estábamos pensando también mucho últimamente estos días era en esto, ¿no? De que sí, que nos falta más estar en la calle, estar como más presentes en otras luchas que no se asocien tanto con la identidad, ¿no? O sea, por poner un par de ejemplos, yo hace unos años, cuando vinieron los compas de Valcarca a contarnos un poco lo que había supuesto la lucha allí y tal para ellos en cuanto a anarquistas, ¿no? De estar acompañando un proceso de lucha que al final es nacionalista, tal, pero que al final estás con el pueblo, tal, pero ver un poco cómo se está rompiendo el poder establecido y estar con la peña, estar aprendiendo en el proceso de la lucha contra ese poder, ¿no? Pues que al final ahí hay una oportunidad. Yo al final no sé si esto pasará o no, pero como que yo me lo imagino un poco esto, que no sé si nos pasará en nuestra generación, en las siguientes o cuando sea, que habrá un momento en que el Estado colapse a nivel de la cantidad de poder que pueda abarcar ahora, ¿no? Como ha pasado anteriormente, pues eso, se está acabando la energía, tal, están pasando cositas y seguramente pasará que habrá pues un montón de nacionalismos, secesionistas de varios tipos y habrá que ver ahí cómo se coloca cada quien, ¿no? Y cómo vamos intentando destapar ahí la contradicción de lo que nos presentan, ¿no? Y luego, por poner otro ejemplo de una lucha que estábamos ahí acompañando nosotros, de un colega que es de bomberos que se ha puesto en huelga, ¿no? Y era en plan que hemos estado estos días yendo a verle ahí a esta campana del Ayuntamiento de Leganés, tal, lleva no sé cuántos días de huelga de hambre, el tipo está ahí como echando muchas manos en desahucios, tal, no sé cuál. Y como que veíamos, en plan, joder, pues vemos colegas suyos, vemos peña de bomberos que alguno aparece, tal, no sé qué, pero digo, los movimientos sociales no están, porque al final no es una lucha que sea identitariamente de los movimientos sociales, sino que es una lucha laboralista, veíamos otro perfil de gente y decíamos, joder, qué penilla, ¿no? Que no estemos ahí las compas, ¿no? Y luego, no sé, como que a mí me ha dejado un poco rechinado, pero como tampoco soy muy teórico, lo de definir nacionalismos no estatistas, ¿no? Como que me resultaba contradictorio, ¿no? Que no sé si esto está como recogido así tal o tal, como porque para mí siempre la nación ha ido vinculado a un mito de que el Estado dice, pues ahora esta gente va a pertenecer a un territorio que yo me invento, ¿no? Entonces no sé, como que bueno, que me ha dejado así un poco decir, bueno. Bueno, pues a ver, por partes. Gracias por compartir. Sobre todo el tema de, ¿no?, el compa este que está en huelga de hambre en Leganés, yo lo había leído, y la inquietud porque es verdad que es triste, ¿vale? El tema de que muchas veces damos la espalda a luchas porque, bueno, por lo que hemos dicho.
El tema de la nación no estatista, ¿no? Estos nacionalismos no estatistas existen, nos puede parecer muy raro, pero están ahí. Y de hecho hay que tener en cuenta que ha habido pueblos que han luchado por su supervivencia sin estar sujetos a un Estado. Quiero decir que eso es importantísimo. Cuando los europeos llegan a América del Norte, existe la Confederación Iroquesa, que también lleva el nombre de las 5 naciones. Porque es una realidad, ¿vale? Que son términos que utilizamos nosotros, que insisto, que probablemente los iroqueses no se llamaban a sí mismos nación tal, no utilizaban esos conceptos. Pero bueno, y que hay que tener en cuenta que son términos también muchas veces académicos, porque los académicos están todo el día exprimiendo el limón y tienen que inventar y reinventar conceptos, como yo con lo del logaritmo social. Y con el tema de Cataluña, que es un tema muy espinoso, claro, mañana vendrán los compas a hablar. Yo tengo mucho vínculo con Cataluña por 2 vías, ¿vale? Tengo la vía militante, que es la vía de todas las compas del movimiento de ocupación, movimiento libertario y tal, donde ha habido distintos puntos de vista, porque ha habido distintos puntos de vista. Y tengo la otra vía. Yo soy un friki, ¿vale? Yo juego mucho al rol, juego mucho al ordenador online, dedico mucho tiempo, porque me lo puedo permitir, a juegos de estrategia, me junto con gente horripilante. O sea, yo a veces juego a juegos de estrategia con policías y con guardias civiles. O sea, no tengo problema en reconocerlo porque juegan a estas cosas y coincidimos en torneos o en espacios, ¿vale? Y eso me da una información de la realidad muy diferente a la que tenemos en nuestros espacios por el dichoso algoritmo social. Durante todo el procés, ¿no? Yo estuve en contacto con gente de Santa Coloma, del Besós, ¿vale? Y de la zona del cinturón obrero de Cataluña. Gente que si tú hablas con ella y te dicen que son catalanes, no te lo crees, porque ni siquiera tienen acento del acento de sus padres, ¿vale? Gente charnegazos, así te lo digo. Y fue muy triste ver en las conversaciones que manteníamos online como en un proceso de 2 años esa gente pasó de ser, fíjate que a mí no es que me hiciera especial ilusión, votantes de Podemos a votantes de Ciudadanos y luego del PP. Es decir, para la gente que estamos en nuestros entornos nos parece que el pueblo está saliendo a la calle para reclamar algo, pero la realidad hoy en día en Cataluña es que el pueblo está partido en 2. Y electoralmente, nos guste o no nos guste, se ve esa realidad. Esta peña, cuando hablabas con ella, se sentía excluida de su propio territorio, de su propio país, del lugar donde había nacido. Porque nos guste o no nos guste, el nacionalismo que se ha llevado el gato al agua en esa lucha ha sido un nacionalismo súper identitario y súper estatalista. Y no es casualidad, y no he escuchado ninguna reflexión por parte de la CUP, todavía, tampoco he investigado demasiado, que lo mismo estoy metiendo el cuezo, que en estos momentos el Parlamento catalán es el único parlamento de la Unión Europea que tiene 2 formaciones de extrema derecha xenófobas, islamófobas, ¿vale? Y que solo tienen un punto en contra, que unos quieren ser solo catalanes y los otros quieren ser catalanes y españoles. Entonces la reflexión a mí me parece, y por eso la mesa de mañana hubiera estado bien, que hubiera estado integrada a lo mejor por una 4ª opción, ¿vale? Aprovecho para meter pullita. A mí me parece que hay que profundizar más y hay que ser un poco menos autocomplacientes. Yo ya sé que hay un montón de peña que se ha implicado a muerte con el procés. La represión ha sido desmesurada, salvaje, innecesaria, y hay que tener solidaridad con esa gente. Y yo insisto, me gustará más o me gustará menos, pero me veo en la obligación de respetar el derecho de cualquiera a no querer seguir siendo español, ¿vale? O sea, eso está fuera de toda duda. Pero exactamente igual que pasa con el mal llamado asalto institucional, tenemos que hacer un análisis en profundidad de lo que está pasando. ¿De qué ocurre? Y esto no es la primera vez que pasa en el Estado español. Yo me acuerdo de un amigo mío del PSAN, que aquí nadie sabrá lo que fue el PSAN, el Partido Socialista de Acción Nacional, que era así como una especie de Ribatasuna en cutre dentro dels Països Catalans, que en el año 99 me decía, ¿no?, cuando se rompió por la penúltima tregua de ETA, me decía, joder, es que una organización armada existe para desestabilizar el Estado. Y cada vez que ETA atenta, esto es un independ, que estaba a muerte con el MLNV, y cada vez que ETA atenta, el fascismo en España se hace más fuerte, que paren ya. Entonces, mi preocupación y mi discusión, y me acuerdo de una amiga independ, catalana, que dejó de serlo, sin dejar de ser nacionalista, que ha pasado por la Audiencia Nacional, diciéndome, Paco, no nos podemos permitir una Cataluña independiente y rota porque mis vecinos no me hablan.
Entonces, más allá de la propaganda, y esto lo dijo un ministro, un revolucionario nunca debe cometer el error de creerse su propia propaganda. Entonces, guay, durante 10 años ha habido una propaganda brutal. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Toda la gente que yo conozco que se ha sentido excluida en su propio barrio. Porque, ojo, tan legítimo es ser de Cornellá y decir que no quieres ser español en tu puñetera vida, como ser de Cornellá y decir, es que yo, coño, soy catalán, pero también soy español. Ya no hablo como anarquista, hablo como una cuestión de pura convivencia. Y aquí, una vez más, la razón la van a tener los abuelos. Es que esta interpretación del nacionalismo centralista y la interpretación dominante de los nacionalismos secesionistas han roto la posibilidad de la unidad de clase durante mucho tiempo y nos han debilitado. Es que si mañana hay un referéndum y hay un 51% de pro-independencia y el Estado español lo acepta y la Unión Europea lo acepta, el auge del fascismo va a ser la pera. Y la obligación de todo revolucionario, ¿vale?, es equilibrar en su lucha lo emocional con lo racional. O sea, no puede ser un rollo marxista-leninista de no, esto es científico y esto es lo que hay. No, porque te puedes encontrar lo de los nicaragüenses durante la Revolución Sandinista, que como quisieron meter a los misquitos en la misma disciplina que al resto del pueblo nicaragüense, y a los misquitos nadie nunca les había molestado, ni los ingleses, ni los españoles, ni los dictadores, los misquitos se hicieron todos de extrema derecha. ¿Vale? O sea, ese rollo de que lo pone en el manual, no, pero este rollo de la emotividad permanente, leches, hay que encontrar un equilibrio. Porque emotividad no solo tenemos la gente de izquierdas, es que uno de los grandes éxitos del fascismo es que apela a lo emocional permanentemente. Entonces, compás, vamos a reflexionar sobre lo que ha pasado, sobre lo que hemos hecho, sobre nuestros errores y sobre nuestros aciertos. Sí. Vale. Sí. Hacemos una última pregunta, si os parece bien, que ya vamos a estar colándonos con la siguiente y cerramos. Vale, que no es una pregunta. Bueno, es una reflexión. Sí, es en esto de pensar cómo, ¿no? Esto de los primeros pasos y así. Igual tenía ganas de decir que a mí y a otras personas nos está pasando en la práctica que renunciar a la psiquiatrización, ¿vale? O sea, organizarnos para que las personas no acaben metidas en psiquiátricos, medicadas y diagnosticadas, está llevando a prácticas anarquistas encarnadas, serias, no desde un lugar panfletario previo de convencer a nadie con un panfleto, ¿sabes?, sino de llegada, sin necesidad de identificarse como anarquista, pero que en la práctica lo están siendo. Entonces, que en esto de qué pasos dar, pues que yo, por ejemplo, propongo y es muy rápido, porque no sé si os habéis visto involucradas en procesos así, pero cuando bloqueas la vía de la psiquiatrización, lo que sucede es muy urgente. Quiero decir, desordena rápidamente el espacio, las reglas del juego, las relaciones, las prioridades, ¿no? O sea, estalla con la familia, estalla con los trabajos, estalla con las diferencias de clase, yo qué sé. Quiero decir no sé si me estoy explicando, que es como un acelerador brutal de entrar a prácticas anarquistas y de sumar gente, porque necesariamente va a aparecer gente, porque además la molestia no va a desaparecer, ¿me entiendes? Entonces la gente va a tener que hacer algo con esto al respecto. Y nada, pues... Muchas gracias. Sí, estamos. Perfecto, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por participar. Muchísimas gracias al compañero Paco. Y...